Gloria al nombre del Señor, nos gozamos en su presencia y podemos disfrutar plenamente de estar en la presencia del Señor y poder decir como dijo Jacob en Génesis 32, campamento de Dios es Mahanaim. Nosotros no hemos visto ángeles, pero sabemos que la presencia del Señor está acá. Bueno, no le estoy viendo ángeles, pero estoy sintiendo la presencia del Señor. El campamento de Dios. Y es la gloria de Dios con nosotros para que la disfrutemos cada día que disponemos nuestro corazón. Vamos a leer la palabra en Hechos, capítulo número 1, versículo número 8, versículo que no sabemos de memoria. Que ahora que estamos hablando de las misiones, sabemos que es columna vertebral de las misiones. Sin esa operación gloriosa, no podríamos hacer nada, hermano. Si no fuere por el Espíritu Santo, nada podríamos hacer nosotros. Él es el que ha venido a marcar la diferencia en la vida de cada uno de nosotros. Porque aquello que naturalmente no podemos hacer, por la gracia del Espíritu Santo somos capaces de hacerlo. Aleluya. Y por eso siempre tenemos que darle gloria al Señor, hermano. Hechos capítulo 1, versículo 8, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Tomen asiento, hermanos. Hemos estado hablando acerca de las armas del Espíritu que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros para que podamos enfrentar toda lucha y toda batalla que de parte del enemigo en contra de cada uno de nosotros viene. Y el apóstol Pablo nos acentúa, nos afirma la importancia de tomar esas armas cuando utiliza el ejemplo del soldado con su armadura en el capítulo número 6 de la carta a los Efesios. El objetivo que tenía el apóstol Pablo era precisamente incentivarnos a nosotros a poder mantener una actitud consecuente. Y cuando decimos consecuente nos referimos a tener acuerdo, vivir una vida acorde al propósito de Dios, porque en definitiva Él nos ha llamado para vivir una vida espiritual, pero para que la vivamos en victoria. No ser cristianos de nombre, no ser cristianos por rutina, no ser cristianos por tradición, no ser cristianos por costumbre, no ser cristianos por herencia, sino ser cristianos que vivimos la experiencia de conocer al Señor verdaderamente, que nadie nos ha contado, que nadie nos ha dicho, que usted y yo decimos que el caballo es negro porque tenemos los pelos en la mano, que nadie nos ha contado. Que usted sabe que Dios es real porque lo ha sentido, que no es algo que le han contado, es algo que usted ha experimentado y sabe que es real. Por eso Jesús les decía a los discípulos: no se me vayan a ir de Jerusalén, no se me vayan de Jerusalén, porque necesitan algo importante, porque ustedes van a ser testigos. Y solamente lo que se les va a dar les capacitará para hacer la obra de Dios. Pues en la batalla espiritual, también el Espíritu Santo es un elemento preponderante para que nosotros podamos enfrentarla. ¿Quién de nosotros tiene autoridad sobre los demonios? ¿Quién de nosotros puede reprender a Satanás? Nadie. Si nos atrevemos sin la presencia del Señor, nos va a pasar como los hijos de Ezeba, que se va a levantar el endemoniado y nos va a dar una buena sacudida, hermano, y nos va a dejar desnudos y malheridos. Eso es lo que nos puede pasar.
Porque ninguno de nosotros tiene autoridad si no le es dada de parte de Dios. Y si alguien tiene autoridad, por Dios se le ha sido dada. Y en este caso, como iglesia, tenemos que ser conscientes de la lucha, de la batalla que nosotros estamos enfrentando en nuestro diario vivir. Y que solamente amparado bajo el poder del Espíritu Santo es que nosotros realmente vamos a poder tener victoria en nuestro diario vivir. Ya hemos estado hablando la importancia de las armas espirituales con la palabra del Señor, con una vida de oración, con una vida revestida de fe, porque hemos tomado el escudo de la fe y ahora con la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que no es externo, que es lo que está dentro de nosotros. La palabra usted tiene que acercarse a ella. La oración es un acto que usted tiene que tener. La fe es un escudo que usted tiene que levantar. Pero el Espíritu Santo vive dentro de usted. En el momento en que nosotros reconocimos a Jesucristo como Señor y como Salvador, el Espíritu Santo vino a morar dentro de cada uno de nosotros. Y ahora, a través de esa experiencia vigorizante, vivificante, podemos enfrentar cualquier lucha y cualquier batalla y salir victoriosos. Y nosotros mismos sabemos, no por nuestra propia fuerza, no por nuestra inteligencia, no por nuestra sabiduría ni por nuestra capacidad, sino por la gracia del poder del Espíritu Santo. En este caso, hablando en términos de las armas del Espíritu, el Espíritu Santo es la más poderosa arma con la cual nosotros contamos. Si no lo tenemos, estamos desprotegidos totalmente, hermano. Si la presencia del Espíritu Santo no está con nosotros, no podemos hacer en lo absoluto nada. Se puede aprender desde Génesis hasta Apocalipsis de memoria y no pasa nada. No va a pasar nada. Puede decir que tiene una fe, puede decir que ora bastante, pero si no está la presencia del Espíritu Santo, no va a pasar nada. Porque la clave de la vida espiritual en un hombre y en una mujer está en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué el Señor ha permitido que el Espíritu Santo venga a morar en cada uno de nosotros? Porque es la única manera a través de la cual nosotros podemos ser capacitados. Porque a través del Espíritu Santo viene el poder de Dios a cada uno de nosotros. Y es el Espíritu Santo quien nos capacita para eso. Ahora, muy pocas veces somos conscientes de la responsabilidad que nosotros como hijos de Dios tenemos ante la presencia del Espíritu Santo dentro de nuestra vida. Y aunque hay algunas cosas que podríamos decir nosotros ya son machacadas, ya son repetitivas, pero creo que usted como hijo de Dios, a sabiendas que tiene el Espíritu Santo dentro de su vida, debe ser consciente que usted ya no es suyo, que su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y ese es el principio, hermano. Ese es solo el principio, que el Espíritu de Dios mora dentro de usted. Y si nosotros basamos nuestra experiencia y nuestra vivencia espiritual en ese elemento, todo lo demás, hermanos, en cada uno de nosotros se va a volver fácil. El problema es que nos metemos muchas veces en lugares, hacemos tantas cosas con nuestro cuerpo y no nos ponemos a pensar que ahí está el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios? Que cuidemos qué hacemos con este templo, porque este templo ya no es nuestro, este templo es del Espíritu de Dios. Lo que usted le ponga o deje de ponerle, le interesa al Espíritu Santo. Donde usted lo lleve, donde usted lo meta, le interesa al Espíritu Santo. Si usted nació de nuevo, le dio su cuerpo como morada al Espíritu de Dios. Y lo que usted haga con su cuerpo tendrá que preguntarle al Espíritu Santo si Él está de acuerdo con lo que usted está haciendo. Y ese es el primer elemento. Si eso es lo más sencillo, hermano. Eso es lo más sencillo en relación a entender que la presencia del Espíritu Santo está en nosotros. Muchos tienen contristado al Espíritu Santo que mora dentro de ellos porque andan haciendo con su cuerpo lo que les da la gana.
Y la palabra tiene indicativos claros y precisos de qué nosotros vamos a hacer, a qué lo vamos a exponer a nuestro cuerpo, qué vamos a permitir que oiga, qué vamos a permitir que mire, qué vamos a permitir que huela, qué vamos a permitir que saboree, qué le vamos a permitir que toque o qué le vamos a permitir que nos toque. Porque esto es del Espíritu Santo, hermano. Y ese es el principio que, aunque parezca radical, es parte de lo que la palabra dice a cada uno de nosotros. El apóstol Pablo nos exhorta claramente cuando le escribe a los corintios y les dice: es que no saben que ustedes son templo del Espíritu Santo. No se han puesto a pensar en eso. Dice como que pasaban por alto el hecho de la responsabilidad que los hermanos tenían acerca de su vida y acerca del gobierno del poder del Espíritu Santo. Hermanos, si ni siquiera lo tenemos alegre, peor que va a pelear por nosotros, hermano. Si ni siquiera le hacemos sentir como en casa, en nosotros, peor para que tenga la libertad, para que se mueva en medio de una guerra espiritual, hermano. Con solo el hecho que usted lo tenga contristado, ya desde ese momento está oponiéndose al poder y la manifestación del Espíritu Santo. Yo solo quiero que usted reflexione con suma seriedad. Si quiere tener el apoyo del Espíritu Santo en su vida, en primer lugar, hágale sentir que su cuerpo le pertenece a Él y que Él va a hacer con su cuerpo lo que Él quiera, no lo que usted quiera. Sí, mis hermanos. Y no podemos pasar por alto la responsabilidad, porque reclamos tenemos de parte de Dios, hermano. El Señor nos va a reclamar a cada uno de nosotros: ¿qué hiciste con el templo? El apóstol Pablo nos recomienda en la carta a los Efesios: no contristéis al Espíritu Santo. No lo pongas triste. Y cada día nosotros tenemos que estar revisando en ese sentido. Yo recibí a Cristo, me entregué a Cristo, me di para Cristo, le dije que tú eres mi Rey y mi Señor, pero hago lo que me da la gana. Voy donde quiero, me pongo lo que quiero, oigo lo que quiero. Entonces está engañándose. Porque desde el momento que el Espíritu Santo vino a morar en su vida, dice el Señor que Él nos anhela celosamente. Celosamente. Su cuerpo ya no es suyo. Capítulo número 6, versículo 19 de la primera carta a los Corintios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Y ve esta última frasecita, grábesela. ¿Y que no sois vuestros? ¿Y que no sois vuestros? Ya no le pertenece a su cuerpo. Su cuerpo también le pertenece al Señor, porque se lo ha dado como templo y morada al Espíritu Santo, que nos dificulta a nosotros entender eso. Te entrego mi corazón. ¡Ah, qué consagración! Entregó el corazón, pero hace lo que le da la gana. ¿Cómo está la cosa? Nosotros tenemos que considerar, mis hermanos, que en la lucha espiritual nosotros tenemos que saber iniciar bien. Y el entender que el poder del Espíritu Santo está en nuestras vidas tiene el sentido más grande para que nosotros podamos considerarnos victoriosos. ¿Cree usted, por mucho que Jesús les había dicho a los discípulos que fueran fieles, que fueran perseverantes, que fueran firmes, que se hubieran mantenido sólidos, si el Espíritu Santo no hubiera estado sobre ellos? No, hermanos. Cuando capturaron a Jesús, Pedro había hasta la saciedad dicho: aunque estos te dejen, yo no te dejo; aunque estos no quieran, yo sí quiero; aunque hasta mi vida voy a dar por ti. Y solo le preguntaban si conocía a Jesús. Dijo que no lo conozco. Hasta maldijo. ¿Sabe por qué? Porque no tenía el poder del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo se derramó sobre él, se paró con una valentía,
ante multitudes, no una criadita que le fue a preguntar si conocía a Jesús, multitudes que estaban alrededor de él, y les dijo: ustedes crucificaron al dador de la vida, ustedes lo mataron. Pero así, directamente, hermano. Eso cambia. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas marca la diferencia, mis hermanos. Provoca un cambio tan radical que cada uno de nosotros podemos tener una actitud diferente. Si naturalmente nosotros fuéramos capaces de perseverar, no fuera necesaria la presencia del Espíritu Santo. Pero como Dios sabe que nosotros tenemos una vieja naturaleza que nos controla, que nos domina, dice: le voy a dar el Consolador. Consolador significa alguien que está al par de otro para ayudarle. Paracleto en griego. Y ese es el Espíritu Santo, el Consolador. Está al par de nosotros para ayudarnos, desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Lo más sencillo podríamos decir, ¿y qué nos cuesta? Vivir una vida espiritualmente sana, en santidad. Hacer lo que naturalmente no podemos hacer por nuestra vieja naturaleza. Y lo más complicado, entrar a las áreas espirituales y enfrentar una lucha contra demonios, contra principados, contra potestades. Ahí está el Espíritu de Dios para operar dentro de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo Dios lo ha puesto en cada uno de nosotros como guía para consolarnos. Empieza, la primera tarea que hace el Espíritu Santo en nosotros, en primer lugar, es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Es lo primerito que Él hace. Y entonces, cuando usted se deja conquistar, cuando usted se deja convencer, entonces dice: entro. Antes que usted no se haya dejado convencer, podrá estar alrededor, podrá estar ahí por cerca suyo, pero no va a estar adentro. Porque mientras usted no rinda su vida, mientras usted no se deje convencer que es pecador, que está con juicio sobre su vida, que está condenado y que necesita reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, no entra el Espíritu Santo. Cuando usted le dice a Jesús: sé el Señor de mi vida, se rompe el candado que estaba operando en nuestro corazón y se abre la puerta para que el Espíritu de Dios entre a cada uno de nosotros. Y a partir de ese momento se sienta en el trono de nuestro corazón para empezar a guiarnos y a dirigirnos y hacer aquellas cosas que somos incapaces de hacerlas. Aquello que queríamos decirle no, no pudimos, y le seguimos diciendo sí. Por eso usted debe entender a tantos hombres, hermano, que de rodillas llorando le dicen a la esposa: te juro, amorcito, que no te voy a volver a fallar. Y solo se paran y miran a otra mujer otra vez. Porque es imposible. Porque es imposible. Ay, hermano, es que esto no lo puedo dejar. Déjele que el Espíritu Santo opere en su vida entonces, hermano. Ay, hermano, es que es una picazón. Deje que el Espíritu Santo lo rasque. Señor le va a quitar eso, hermano. El problema es que no le dejamos al Espíritu Santo que con su poder opere dentro de nuestras vidas. No dejamos que el Espíritu Santo gobierne. Es que el problema grave de la iglesia es que no le ha dado el dominio al Espíritu Santo. Cuando nosotros se lo damos, entonces Él opera y hace lo que usted y yo no podemos hacer. Ay, hermano, es que yo no puedo oír algo si no me da una picazón y tengo que contarle. Bueno, el Espíritu Santo le viene a cortar la lengua. Sí, el Espíritu Santo puede hacer eso en nosotros, hermano. Si dejamos, si permitimos, si le abrimos a Él el dominio para que Él opere dentro de cada uno de nosotros. Yo sé que usted que ha nacido de nuevo sabe que no le va a venir nadie con el cuento: ay, hermano, es que yo quería y no pude. Falso. Sí se puede, hermano, pero si deja que el Espíritu Santo opere en su vida. Mire, acá nos quedaríamos asombrados. Se nos caería la quijada de escuchar a tantos hermanos y hermanas con las luchas que han tenido,
con las batallas que han enfrentado. Y decimos, el hermano, sí, el hermano. La hermana, sí, la hermana. Pero cuando venimos y le damos al Espíritu Santo el dominio, miren, no hay pecado, no hay demonio, no hay deseo que no sea controlado, hermano. Por eso yo no le creo a aquel que dice, o a aquella que dice, ay hermano, es que viera cómo yo luché y no pude. Pues no tiene el Espíritu Santo entonces. Y quizá para algunos parezca demasiado duro, pero el Espíritu Santo nos capacita. El problema es que en las primeras de cambios te suelta todo, hermano. Ni ha intentado y ya está muerto. Ni ha hecho la fuerza y ya decayó. Solo mira, es que no voy a poder. Es que yo no voy a poder. Es el tiempo de que entonces le demos al poder del Espíritu Santo la oportunidad y ahí vamos a poder. Y entonces vamos a decir, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De hecho, si usted quiere enfrentar la batalla espiritual con sus fuerzas, será imposible. El Señor a través del profeta Zacarías le dice al pueblo de Israel, no es con fuerza, no es con espada, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y eso es lo que la iglesia tiene que entender. Quizá en el momento en que Jesús le dice a los discípulos, no se vayan de Jerusalén sin que antes sean investidos del poder del Espíritu Santo, quizás no entendían. Porque ahí estaban encerraditos, orando, Señor, aquí estamos, esperando. 40 días estuvo Jesús después de resucitado, dándoles indicaciones, tranquilizándolos, concientizándolos. Ya resucitado, 40 días, hermano, se les aparecía y les volvía a dar las mismas indicaciones y volvía hasta que ascendió y le dijo, no se me vayan a mover de Jerusalén. 10 días después, el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, estaban todos unánimes juntos y vino del cielo, dice el capítulo número 2 de Hechos, como un estruendo de viento recio que soplaba. Y eso llenó toda la casa donde estaban sentados. Mire que no estaban de rodillas, no estaban danzando, estaban sentados, dice el texto, Hechos 2:2. Porque a veces somos bastante no espirituales, ¿verdad? Y no espiritualoides. Andamos etéreos, volando allá, hermano, solo mirando ángeles, querubines, arcángeles, serafines. No, ellos estaban sentados, hermano. ¿Cree que se puede orar sentado, hermano? Se puede orar sentado, acostado, de rodillas, de lado, como quiera, hermano. El problema no está en la posición, el problema está acá en el corazón, hermano. Ellos estaban sentados cuando vino el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Ya me imagino, hermano, eso fue como un resorte que los levantó, donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Y qué es esa bulla? Estaban confusos, dice, porque empezaron a oír que aquellos hablaban en otras lenguas y algunos les entendían lo que estaban diciendo. Ese fue el inicio. Ese fue el principio. A partir de ahí, hermanos, la iglesia se volvió como un tornado en Jerusalén y empezó a mover todo aquel, imagínense, estaban en el día de Pentecostés. Miles de personas que habían venido de todas partes de la tierra conocida en ese momento, donde habitaban descendientes de Israel, porque subían 3 veces a Jerusalén, en la Pascua, en Pentecostés y en la fiesta de los tabernáculos. Pentecostés se celebraba 50 días después de la fiesta de la Pascua. Se derrama el Espíritu Santo y ahora la cosa cambia. La iglesia empieza a conmover a toda aquella ciudad. Y empiezan a verse obras poderosas que solo el Espíritu Santo provocaba.
Te vino el Espíritu Santo y como a ellos, a nosotros también nos capacita para vivir una vida de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Quién puede vivir de acuerdo a la voluntad de Dios por su propia fuerza? Nadie. Nadie. Pero nosotros nos damos al Señor y el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas y Él nos capacita para poder hacer la voluntad del Señor. Miren, no es asunto, hermano, de que el Espíritu Santo lo saque a danzar. No, hermano, el Espíritu Santo no viene a sacar a danzar a nadie. ¿Sí? Un brinquito para Jehová. No, hermano, no es a eso. Si fuera eso, hermano, si allá en la disco brincan mejor que nosotros, hermano. Sí, si fuera por eso. El Espíritu Santo viene a capacitarnos a nosotros para hacer la voluntad del Señor. El Espíritu Santo viene a operar en nosotros para hacernos hombres y mujeres obedientes a la palabra. Hombres y mujeres que obedecen el nombre del Señor. A partir de ese momento se espera una dependencia del poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a permitirle a Él que nos dirija. Vamos a permitirle a Él que nos capacite para poder resistir la tentación. A través de eso vamos a empezar a recibir revelación espiritual y se empezará a ver la transformación desde nuestro interior. Porque de adentro para afuera, hermano. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros cambiar la apariencia hacia adentro? Nos va a pasar como la de los fariseos, hermano. Jesús les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, bien bonitos por fuera, pero llenos de huesos de muerto. El Espíritu Santo viene dentro de nosotros y empieza a quitar, hermano, todo aquello que es dañino: odio, rencores, iras, contiendas, disensiones, celos, envidias. Empieza a tratar el Espíritu Santo ahí con nosotros, a operar dentro de cada uno de nosotros, a sanar esas heridas, esos resentimientos, esas herencias que venimos trayendo. Empieza el Espíritu de Dios a tratar y a trabajar con cada uno de nosotros desde adentro, para que empecemos a mostrar externamente que algo pasó en nuestro interior. O sea, la gente no sabe lo que está pasando. La gente mira lo que está al frente, pero la gente no sabe lo que ha pasado en el interior, no sabe lo que ha ocurrido. Por eso nosotros tenemos el gran reto, hermano, que la gente vea lo que ha pasado dentro de nuestro interior. Si la gente tuviera, hermano, la capacidad de mirar, hermano, entonces no habría necesidad de mostrar externamente. Pero usted manifiesta lo que ha ocurrido en su interior externamente. Mire, hermano, ante la presencia del Señor y esos ojos como llama de fuego, que sepan, no, hermano, no es una resonancia magnética la que le gana, hermano. Nada. La resonancia magnética se queda botada ahí, porque no solo mira músculos y huesos, el Señor mira las cosas que hay, las intenciones que hay dentro de cada uno. Bueno, de hecho dice que conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Entonces necesitamos comprender qué significa tener al Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué significa dejar que el Espíritu de Dios nos ayude? Para que cuando venga el enemigo y se ponga la cosa gruesa, ya no sean solamente amenazas, sino que empiecen a caer bombas del enemigo, usted sepa cómo actuar. Porque para eso es el Espíritu Santo. Para que usted pueda enfrentar la lucha y la batalla en todos los aspectos, tanto en el físico como en el emocional y como en el espiritual, hermano. Físicamente el Espíritu de Dios viene y empieza a operar dentro de cada uno de nosotros. Y entonces se manifiesta el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, la mansedumbre y la templanza. Porque nosotros no tenemos eso. Ay, dice, yo soy bien paciente. Y medio lo tocan y es que pega patadas. Paciencia. Solo porque es lerdo es que no, hermano, el ser lerdo no es ser paciente. Yo he visto a muchos que son bien lerdos, pero acérqueseles a ver si es cierto. Entonces nosotros tenemos que considerar, cuando el Espíritu Santo se revela
y como lo dice el apóstol Pablo en Efesios 5:22, Gálatas 5:22, 23, Él empieza a manifestar lo que no tenemos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es imposible para nosotros. El que era alcohólico, en vez de decir no, decía sí, sí, decía, cuando le ofrecían. Con el poder del Espíritu Santo, ahora dice no. Y cuando empiezan a molestar, dije que no. ¿Puede? No puede, es el poder del Espíritu Santo. El que era adúltero de marca, solo veía una escoba con vestido y ahí iba detrás de ella, dice no, porque tiene el poder del Espíritu Santo. Es que cuando viene el Espíritu Santo empieza a provocar que el cuerpo sea dominado, que las emociones sean dominadas. Una mala mirada, ya está resentido, no está controlado por el poder del Espíritu Santo. Vio que alguien prosperó y a ver cómo hizo. Yo creo que ese negocio es mal habido. Envidia. El Espíritu Santo puede controlarle eso. La parte emocional puede controlarle el Espíritu Santo. Y cuando se trata de la batalla espiritual, que vengan ataques del enemigo, también estará el Espíritu Santo para darnos la autoridad sobre cualquier ataque. No es que va a gritar, te reprendo, Satanás, y va a ir corriendo una cuadra allá, hermano. No, va a enfrentar la lucha, va a enfrentar la batalla, porque el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos a guerrear en medio de cualquier situación. Entonces el Espíritu de Dios en nuestro cuerpo nos ayuda a resistir la tentación. En nuestras emociones nos ayuda a renovar nuestro interior. Y en las áreas espirituales nos ayuda recibiendo revelación espiritual para poder comprender cómo están las situaciones alrededor de cada uno de nosotros. Entonces nos capacita el Espíritu de Dios, Él dentro de nosotros. Y esta es una verdad que debemos de aprender día a día, hermano. Todos los días debemos de decirle: Espíritu Santo, gobierna mi vida. Espíritu Santo, gobierna mi mente. Espíritu Santo, gobierna todos mis sentidos. Espíritu Santo, gobierna mis emociones. Espíritu Santo, contrólame. Pero no solo va a ser un dicho, hermano. Ay, Espíritu Santo, ayúdame a dejar estas dos mujeres y siempre las tiene agarradas. ¿Cómo va a ser eso? Ay, Espíritu Santo, quítame esta cerveza de la boca, bébasela. Eso no es un juego tampoco, hermano. Eso no es juego. Si de hecho le vamos a decir al Espíritu Santo que nos controle, es porque realmente estamos abriendo nuestro corazón, hermano. Es porque somos conscientes de que Él quiere tomar el control y el señorío en cada uno de nosotros. Así que si nosotros estamos en una batalla espiritual, vamos a considerar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas como esencial para mantenernos en triunfo y en victoria. Necesaria es la presencia del Espíritu Santo para ser verdaderos cristianos. Ahí vamos, voy a hacer la fuercecita. No deje de estar haciendo fuerzas, deje que el Espíritu Santo opere en su vida. Con sus fuerzas no va a poder, hermano. Ay, voy a ver si puedo. No, es que nunca va a poder. Es el Espíritu de Dios dentro de cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo operando dentro de nuestras vidas. Necesitamos, por tanto, dejar que el Espíritu de Dios venga a cada uno de nosotros. No solamente, hermanos, como una sensación emocional. Que usted me diga: ay, mire cómo se me están parando los pelos, es el Espíritu Santo. Mire, se le paran los pelos de miedo a mucha gente, hermano. También de la cólera se le puede parar los pelos. Del frío también, hermano. Eso no es evidencia. Necesitamos el control del poder del Espíritu Santo, que se vea evidenciado en todos los aspectos de nuestra vida. Y eso será precisamente clave esencial. Que no importa lo que quiera venir.
Cuando usted le digan, hermano, mire que soñé, mire que me dijeron, que mire que la bruja por acá, deje la bruja. Si usted tiene el poder del Espíritu Santo, nada va a poder hacer el Señor. El Señor está con usted, hermano. El enemigo nada podrá hacer. Porque hay gente que viene como a amedrentarle. Miren que dijo que aquella bruja que está por allá dijo que le iba a tirar un sapo. 5 que tire. Porque yo no estoy peleando con mis propias fuerzas. Estoy peleando con el poder del Espíritu Santo. Y el enemigo sabe, hermano. El demonio sabía cuando los hijos de Seba empezaron a reprenderlo. Te reprendo en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y los demonios hablaron a través del hombre. A Jesús conocemos. Sabemos quién es Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? Cuando usted se tire por la carne, así le va a decir el diablo: ¿y vos quién sos? Como dijo un demonio en una boca de una mujer allá en la López Arellano, cuando veníamos empezando el ministerio. La mujer va a reprender a la endemoniada, y la tenían agarrada a la mujer en el suelo, endemoniada. Y aquella hermana va a reprenderla, y con el pie la señaló. Vos, le dijo, si ahora estaba jugando naipe, le dijo, me está reprendiendo. Mire, ni se fue la hermanita. La avergonzó ahí por estarle gritando, hermano. Sí, cuando nosotros vamos en la carnita, hermano, vamos a ser avergonzados, hermano. Dejemos que el poder del Espíritu Santo opere. Dejemos que la grandeza del Señor se manifieste. Yo creo que no solo yo, muchos, y quizá todos acá pueden contar algunas experiencias positivas y también negativas que les ha tocado pasar. Por descuido o por entrega. Mejor estemos consagrados, dedicados, hermano, que el Espíritu de Dios siempre estará con nosotros. Y veremos su mano de poder moverse en favor de nuestras vidas, y vamos a seguir cantando la victoria del Señor.